Hace algunos programas atrás señalamos, vio usted la polémica alrededor de los zapatos, ¿qué le pasaba a las mujeres cuando aparece una señora talentosa e inteligente, el caso de Cristina Fernández de Kirchner? Bien, hubo toda una polémica, alguno de nuestros panelistas se escurrió y dejó de participar en ella, pero tuvimos una vuelta, porque entre otras personas que opinaron, una televidente femenina dice, ¿y qué le pasa a los varones cuando hay un candidato como Vudú? ¿Qué le pasa a ustedes cuando tenés un candidato que está al lado de Cristina, vicepresidente, buen ministro de Economía, rockero, pintón, anda en moto? Le vamos a preguntar a los amigos qué les pasa, pero también vamos a hablar de la Asamblea de Naciones Unidas, Grupo de los 77, qué pasó en Río Negro, qué viene en octubre y cómo se mide en realidad la inflación. Provincia Leasing le ofrece una herramienta financiera para actualizar o adquirir los bienes que su empresa necesita. Llámenos al 4-338-2200. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. AMEMOP. Desde 1935, al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires. Y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. ¿Te molesta Vudú, Néstor? Me produce una enorme envidia, por supuesto. Pero bueno, es sana, no toda envidia es enfermiza. Las mías siempre son no enfermizas. como para combatirlo. No, es para envidiarlo. ¿A vos, Hugo? No, yo... ¿No te inquieta no tener me inquieta un candidato pintón? Para nada. Incluso parece que el poder de atracción que tiene hoy, que está en el reportaje de hoy, que hace unos días Tiempo Argentino le hizo a Cristiano Ratazzi, que ahora encuentra que la presidenta es rubia, de ojos celestes, es decir, le encuentra todas las virtudes que hasta antes del 23 de agosto 14 de agosto no tenía, no existía. De manera que no, el tema de Vudú puede ser que ese elemento de atracción trae a otro galán maduro a las filas del kirchnerismo, que es Felipe Solá. Habrán visto que Felipe Solá hace un retorno. Sí. ¿Se fue Felipe Solá? Bueno, estaba más solo que Solá. Pues yo lo recuerdo a Solá yéndose, primero bien valuado en su gobernación dentro de la provincia de Buenos Aires, yéndose y... El que se fue le dejó hierro caliente. Generó distorsiones, no se pudieron juntar de Narváez y Macri, se pelearon con Duhalde, armó un lío, no se pudo hacer un solo acto de campaña conjunto en el PRO. Lo tuyo es terriblemente malévolo, en realidad. O lo de Solá. Es decir, que un peronista le falta el GPS y hace alianza con De Narváez y con Macri. Yo decía que le quedaba, que algunas veces yo ironizaba sobre esa situación, que alguna célula peronista le quedaba seguramente a Felipe Solá. Bueno, la única que le quedaba lo lleva a intentar un retorno, me parece. No sé, ¿no? a mí me Si inquietó, le queda una sola célula. A mí me inquietó la argumentación de que si el público cambia, los votantes cambian, ¿por qué no puedo cambiar yo? Esa argumentación a mí me inquietó. Porque es parecida a la de hacerse el boludo para seguir en el poder, cosa que desarrolló el propio Solá. Sí, pero 2 puntos. Vos sos un dirigente, no podés hacer de ir con el viento. A ver, les cambio la pregunta. ¿Y Néstor Kirchner no necesitaba este tipo de hombres en la oposición? Que generara distorsiones frente a una fuerza creciente de derecha. Insisto que es muy malévolo lo que estás diciendo. Puede ser, pero creo que las características de Solá mueven a otro tipo de interpretación. Pero ¿Y hay que recibirlo o no? Ese es el problema de Kirchner, de Cristina. Yo no tengo problema en que Cristina lo reciba. No tenés problema. No tengo problema. ¿A vos te parece bien que el gobierno abra sus brazos si la hipótesis tuya sobre... Ahora, dándole un lugar. No, por el momento está haciendo un paso intermedio, ¿no? Hay que pensar de que era el presidente del bloque federal, ¿no? Y crea un bloque independiente.
cosa que también parece que viene en la gente de Reutemann en el mismo proceso. En el mismo proceso. Sí, sí. Ahora, uno dice el tema de las convicciones, porque es, como vos decís, los dirigentes tienen que tener convicciones. Es decir, uno puede haberse equivocado en el análisis, bueno, seguramente todos ellos se equivocaron, pero me parece que, aparte de la autocrítica, uno no tiene que cambiar de posición en función de un resultado electoral, porque si no, yo decía en algún momento el tema de Rucauf, ¿no? En el momento que Rucauf, allá por el año 2000, era el más firme candidato a ser presidente de la Nación en las elecciones del que iban a ser las del 2003. 2003. Y uno veía que él miraba las encuestas y adoptaba un discurso conforme a esas encuestas. En algún momento me pareció conveniente ironizar con Rucauf diciendo que si una encuesta dijera que lo más notable es pegarle a la madre, él salía ante los micrófonos y decía, péguenle a las madres porque esto es lo que corresponde. Hay una paradoja en eso, me interesa mucho, porque después que el público se pronuncia en una dirección, no le interesan las personas que lo siguen, les interesan las personas que se plantan. Y cambia el sentido de la encuesta con posterioridad. En general, las personalidades que marcan rumbo son bien valuadas en la población. Sí, claro. No es tan sencillo hacer la siga y ser, de algún modo, cola de la opinión pública. Sí. La opinión pública lo detecta y enseguida dice, sí, bueno, pero este es un alcahuete. Este es un alcahuete, un veleta, claro. Sí, Y después esta es dice, la crítica. no, aquel no estoy de acuerdo, pero qué personalidad que tiene. Claro. Plantea lo que considera adecuado. Creo que eso es Que interesante. vos estás leyendo últimamente a Patricia Bullrich, veo. No, porque, a ver, explícame. Y por eso es una mujer que evidentemente tiene un gran olfato para ir cambiando de posición, no siempre hacia los lugares ganadores, pero por lo menos sale de los lugares perdedores. No me refería tanto, creo que me refería por ahí a Néstor Kirchner, que es un tipo con personalidad, en circunstancias en las cuales se le dijo, Claro. por este lado vos no vas, Claro, por este lado claro. te estás comiendo un garrón, te estás enfrentando con el ejército, por ejemplo. Claro. Bueno, así que sí, bueno, entonces lo hago. Sí, yo creo que eso gana mucho más que seguir el sentido común conservador. Sentido común conservador. Vamos entonces al origen, la pregunta de esta señora acerca de las apariencias y los nervios. Uno de los hechos más interesantes, ¿no?, de las últimas décadas, en la Asamblea de Naciones Unidas, el contraste entre una posición miserable de Barack Obama, y la de Dilma Rousseff y la de Cristina Kirchner, con un mundo distinto. Se baraja y se da de nuevo. Los emergentes plantean, hay otra organización interna de Naciones Unidas, no escuchamos lo que no queremos escuchar. Los medios argentinos discutieron de los zapatos de Cristina. Estoy alarmado comunicacionalmente, es una vergüenza. Con respecto a lo que pasó a nivel internacional, a la discusión que se abrió, las tapas de Nación y de Perfil fueron sobre los zapatos. Bueno, fue un mecanismo de autodefensa, para que no les digan que no les llegan ni a los zapatos. En realidad, el discurso de Cristina fue un discurso memorable, lo digo en serio, más allá de que fuera Cristina Kirchner o no fuera Cristina Kirchner, que un presidente de un país que no es un gran país mundial, aunque tiene su peso, se atreva a decir públicamente en la Asamblea General de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad, tal como está armado, no tiene nada que ver con la realidad del mundo, eso es de una altanería digna de encomio. Entonces, claro, ¿qué va a contestar Clarín? ¿O qué va a contestar La Nación? ¿Ves cómo te llevo a los zapatos? Entonces miro tus zapatos, más allá no veo. Y sí, lo realmente impactante fue el decir que hay que cambiar la forma de organización de las Naciones Unidas, no plantear ahí, en el lugar donde están las Naciones Unidas. No decirlo como nosotros acá en la televisión, sino decírselo en la jeta a toda esta manga de sátrapas, que es muy notable inclusive la inteligencia del modo en que lo planteó Cristina, porque no hubo manera de que ninguno de estos señores expresara su desagrado retirándose del salón, como sí le pasó al presidente de Irán. El crecimiento de los países tercer mundo emergentes, como le queramos llamar, es ostensible, no es una causa solamente justa. No, Esto claro es lo interesante. que no, claro. Hay una presión económica donde naciones muy potentes con un PBI en desarrollo dicen, miren, ya no queremos a un tipo ahí que viene del Departamento de Estado y dice a todos lo que tienen que hacer. No, ahora vamos a discutir lo que tenemos que hacer. Y eso, lo interesante es que lo dicen más allá de que sea en lo inmediato posible o no, sino plantando una posición. Claro.
diciendo, nosotros no queremos más esta porquería, aunque tengamos que estar en ella porque no tenemos más remedio. ¿Brasil se cortó solo al proponerse como integrante del Consejo de Seguridad? Y Brasil mantuvo su política, no sé si es una vieja aspiración, por otra parte. Es una vieja aspiración de Brasil. La Argentina en su momento intentó proponer una silla compartida, que es algo que todavía mantenemos. Es muy difícil analizar si se cortó solo o no. Brasil no puede renunciar de un día para otro a todo lo que vino bregando durante décadas. Al margen de que sea conveniente o no, yo, si fuera el presidente de Brasil, lo que haría sería declarar públicamente que pongo esa silla al servicio de los países de América Latina y que haya una representación permanente de América Latina con presencia rotativa de un modo o de otro, los dos planteos coinciden. Pero es lo mismo. Esto no es lo mismo. Acá ya cambió la mano y van a tener que... Y esto se da en un contexto donde los países que forman parte del Consejo de Seguridad sufren una crisis muy fuerte, profunda, ¿no? Y estamos... Su poder, ¿no? En realidad hay que decir que Grecia ha entrado en default, más allá de que no ha sido proclamado públicamente esa situación. En la práctica ha entrado en default. Ha entrado en default y es interesante ver cómo sigue esta historia, ¿no? ¿Qué efecto va a tener hacia Portugal, hacia España, Italia, Irlanda? ¿Cómo te sentó, Hugo, la posición sobre Palestina? ¿Qué opinión te merece que la Argentina tenga una opinión acerca del Estado palestino tan intensa? Bueno, me parece que es una política exterior absolutamente correcta. El reconocimiento del Estado palestino es una vieja reivindicación no solamente de los palestinos, sino de todos aquellos que intentamos ver o avisorar alguna solución a este larguísimo conflicto en el Medio Oriente. Me da la impresión que dentro de las posibilidades actuales, 2 estados para 2 países es por el momento la solución más factible. Ahora, ¿qué pasa con Israel? ¿Por qué el Estado de Israel hace falta un programa entero? Pero agudiza de tal modo una contradicción que tal vez en una mesa de negociación pueda empezar a atisbarse una solución. ¿Por qué razón asume la actitud intransigente? ¿Por qué se pone a la derecha de Estados Unidos? Bueno, esta pregunta la hacen en este momento adentro del propio Estado de Israel comentaristas de centro, yo no me atrevería a decir de centro-izquierda, como son algunos editorialistas de la Haaretz, que es una especie de página 12 de Israel, diciendo que, bueno, que tal como está la situación, las autoridades israelíes lo que han conseguido es que los dirigentes palestinos se encuentren hoy frente al mundo en la misma situación de superioridad moral que los dirigentes que generaron el Estado de Israel en 1948. Nos han quitado la superioridad moral, dicen. Y tienen razón. Ahora, las causas de esto sería realmente muy profundo. Esencialmente, me parece a mí que el problema está en que al estar vinculado el Estado de Israel, por definición constitucional inclusive, a las relaciones de fuerzas en el seno de todos los judíos del mundo, es subrogante de las decisiones de la burguesía judía de Estados Unidos, que no tiene precisamente las posiciones más revolucionarias dentro de los Estados Unidos. Estados Unidos copado por finanzas, hay un problema, armas, narcotráfico. O sea, es Miami, es Los Ángeles. Es ese mundo pesado de sectores del empresariado judío norteamericano que compran la benevolencia del establishment a partir de la política del Estado de Israel. A mí me parece que eso que dice Néstor con relación al tema de la superioridad moral es un elemento fundamental en el análisis de esta situación. Claro. En realidad, desde el año 48 que se crea el Estado de Israel hasta diría la intifada fue lo que estableció un vuelco en esta situación. Se consideraba entonces un Estado pequeño rodeado de países árabes cuyas posibilidades de sobrevivencia, este era el análisis entonces, eran precarias, basaba en un fuerte ejército, el más poderoso del Medio Oriente, la posibilidad de su subsistencia. Incluso la forma como se crea Israel y la votación en Naciones Unidas es parecido, no con las mismas consecuencias, porque acá es un hecho meramente político, pero no hay la existencia del Estado palestino, muy parecido a la creación del Estado de Israel, de la forma como en Israel celebraban, como ahora los palestinos celebraban, esta especie de reconocimiento mundial de la necesidad de la existencia de un Estado de la justicia palestino. De su causa. Pero ahí es muy interesante ver, para la superioridad moral, que cuando las imágenes en el mundo vieron a chicos con piedras
contra Claro. tanques y ametralladoras, Cambió invirtió la opinión totalmente, pública. y eso fue para la causa palestina mucho más importante que muchos de los atentados perpetrados en esta larga Sí, lucha. claro. ¿no? De sumarnos a la tormenta del desierto, a esta opinión que acabamos de escuchar, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hubo un cambio de los 90 al presente en la política exterior argentina. Ahora vamos con lo que pasa aquí adentro. Provincia Leasing le ofrece una herramienta financiera para actualizar o adquirir los bienes que su empresa necesita. Llámenos al 4-338-2200. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. AMEMOP. Desde 1935, al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires. Y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Interesante el volumen de votantes en Río Negro. Se generó nuevamente una expectativa hacia octubre que habla a las claras de la participación del pueblo argentino en estos comicios, con una orientación bastante definida, más allá de las polémicas que se abrieron. Ahora, se abrieron polémicas, por ejemplo, Horacio Berbisky sobre Soria. Sí, me parece que el primer hecho a señalar es que por primera vez desde el año 83 alguien que no es el radicalismo gana, y que en este caso es el Frente para la Victoria, gana en Río Negro. Con acusaciones estentorias de todo tipo. Muy imaginativo lo del numerito de las boletas. ¿Por qué se fija en el número de arriba de las boletas? Claro, vos te pones boleta 109 o 199, exactamente lo mismo. Muy creativo. Después está el tema que plantea Berbisky, en el sentido si se puede ganar con cualquier candidato, ¿no? Si el candidato que presenta un gobierno que ha hecho, por ejemplo, entre otras banderas de los derechos humanos, lleve ahí como candidato a gobernador de Río Negro a alguien que consideraba que Pritzker era una buena persona, o que habría ido a España en defensa de alguna forma de los terroristas de Estado. Me parece que... Me preocupa más lo segundo que lo primero, porque en realidad el pasado de PRI, que bien puede haber sido realmente una especie de secreto que se descubre después, puede suceder. Ahora, lo segundo es ilevantable. Y yo creo que sí, que en efecto tenés razón. Acá hay un problema de que a veces se dan señales turbias que no ayudan, por más que se gane la elección. Y quizás esto lo hace más grave. Yo creo que hay que dar más claridad con las señales que se brindan. Pero bueno, máxime teniendo en cuenta, y esto que me disculpen los rionegrinos del Frente para la Victoria que escuchan o ven este programa, teniendo en cuenta que el gobernador de Río Negro era un radical K, seriamente K. Entonces, hay cosas que por ahí, como decís vos, yo no sé si hay que pagar ciertos precios para obtener ciertos resultados. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? A mí no me convencen este tipo de manejo, sinceramente. Lo cierto es que esta fuerza política sigue ganando elecciones. Sí. Y se desplaza hacia octubre con mucha potencia. lo que dice Néstor me parece interesante, porque hay veces... Es el debate central del tipo de Claro, alianza. hay veces en que efectivamente hay circunstancias que te llevan a elegir a un candidato que precisamente no es el que uno hubiera elegido. Pero acá era una provincia absolutamente favorable. Ganara quien ganara, era favorable el gobierno. Sí, bueno, en Neuquén pasó algo parecido. Y en Neuquén pasó algo parecido, es verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, también es cierto que hay un toma todo, porque es un partido que quiere ganar elecciones y ostensiblemente el peronismo integró, ¿no?,
a las distintas fuerzas. De hecho, está con Carlotto de arriba para abajo, dándole lugar a las políticas de Estado vinculadas con los derechos humanos. Hay un redimensionamiento de la seguridad, una presencia de Nilda Garré con todo lo que ello implica en esa zona, después de haber pasado por defensa. No, nada de eso es criticable, todo lo contrario, todo eso es encomiable. Eso también explica que haya un intento de abrir en otras direcciones. Pero justo de esa manera. Hay tantos modos de abrir. Lo que contradice una aseveración que ha estado muchas veces en los medios y que de alguna forma reflejaba características de esto que podemos llamar kirchnerismo, es que las facturas contra el kirchnerismo se pagan. Y en este caso de Soria, que fue acusado nada menos que por Cristina Fernández cuando era senadora, de que le seguían sus movimientos en Santa Cruz. Sin embargo, Cristina lo recibió en Casa de Gobierno y de alguna forma fue el candidato, ¿no? Yo no encuentro la misma generosidad electoral hacia sectores que son más firmes y más dinámicos y más dispuestos a defender hasta el final el proyecto actual que lo que se ve hacia sujetos o candidatos o personajes de estas características. Yo no veo la misma generosidad y a mí eso me preocupa, porque en el momento en que la cosa se pone dura, uno no sabe para dónde se va a cambiar la casaca Juancito o Pepito. Ahora sí sabe para dónde se va a cambiar la casaca muchos que no entraron en ninguna lista. Uno de los interrogantes que planteé en algunas zonas del gobierno estaba relacionado con esto, sobre otro rubro, pero estaba relacionado con esto. Y lo que me decían es, lo que tenés que ver es dónde va la política general. Tenemos muy bien diseñado el rumbo general de nuestra política, donde los elementos centrales van en esta dirección y todo lo que contribuya a eso va a ser respaldado. ¿Qué responden ustedes a eso? Bueno, es cierto que uno apoya la dirección general del colectivo y no necesariamente todos los que están arriba del colectivo. Todos los semáforos en rojo que se pasan. Claro, incluso uno a veces... por el pragmatismo de la política, efectivamente ve cómo el colectivo pasa semáforos en rojo. Pero a veces, sin necesidad de subir al colectivo a gente que no suma en última instancia, sino que resta, ahí uno sí se pregunta qué necesidad hay. Y seguramente sube y se sienta, en lugar de ceder el asiento, hay que viene de hace rato parado y cansado. No, además hay otra cuestión, yo insisto con lo de las señales claras. ¿Por qué insisto con lo de las señales claras? ¿Por un prurito epistemológico? No, porque simplemente acá de lo que se trata es de consolidar una masa de población mayoritaria que entienda hasta los detalles más importantes, no digo hasta los detalles mínimos, pero hasta los detalles más importantes hacia dónde se va. No alcanza con el lineamiento general, que por supuesto, a esta altura del partido hay que ser realmente muy ciego para no apoyarlo. Incluso fíjense que la propia oposición empieza a apoyar a Wiener por encima de cualquier otra opción, porque Wiener es el menos, aparentemente, menos lejano de la propuesta del gobierno. Entonces, sobre esa base, hay ciertas definiciones que no deberían ser descuidadas con la idea de que, bueno, vamos a abrir los brazos, total estamos yendo bien en general. Acá hay una cuestión de participación popular en la comprensión y en la futura defensa de esta política en tiempos que no van a ser tan simples, digamos, no van a ser tan simples. Va a tener un congreso relativamente favorable. Sí, eso es cierto, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Cómo va a proceder ese congreso? ¿Cómo lo ven? ¿Es debido justamente a ciertas características, mayoría común a través de una orden y se levanta la mano, o va a haber debate sobre las nuevas leyes que se van a desarrollar? Y hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. No, algunas leyes van a producir debate. Por ejemplo, en ese sentido es claro. No digo debate para enriquecimiento de las leyes. Claro, no juegos, para mejorar. Subís por este lado y te bajas por el otro. No, como fue en realidad parte del debate de la 125, que lo que surgió después del debate, a pesar de que fue derrotado, fue infinitamente mejor que lo que surgió inicialmente. Ese es un buen ejemplo. Sí, claro. Va a entrar la ley de despenalización del aborto y eso va a producir gran debate, sin lugar a dudas, ¿no? Eso indefectiblemente produce un enorme debate. ¿Está bien plantear ese tema o es generarle un conflicto accesorio a la presidenta de la Nación?
dada su condición de mujer, dada el prestigio que tiene entre organizaciones feministas. ¿No es meterle un problema a Cristina en este momento? Pero eso va a quedar mal parada con alguien, va a quedar mal. Sí, claro que sí. Pero eso se va a plantear, venga el proyecto desde del oficialismo o venga desde la oposición, así que el debate lo vas a tener que dar. Y ya se ha abonado el terreno para que esto se discuta. No significa que se apruebe ya, pero que se discuta me parece que es... Desde el punto de vista sanitario, los expertos, salvo aquellos que tienen intereses confesionales expresos o confesan tener intereses económicos. Sí, yo no quería decir expresos o confesos, pero bueno, porque es toda una industria ilegal. Desde el punto de vista sanitario no hay demasiado para debatir. Sinceramente creo que esto no es únicamente una cuestión de la Argentina, sino que a nivel mundial, desde el punto de vista de la salud pública, es poco lo que se puede discutir. En ese sentido es un debate innecesario. Ahora, también es una medida necesaria. A mí me parece que son demasiadas las vidas que se pierden. No, debate innecesario no, porque vos tenés que cuando digo convencer a una población sobre la utilidad de la medida. Por supuesto, cuando digo que es innecesario, cuando digo que es innecesario, digo estrictamente desde el punto de vista de la técnica de la salud pública. Desde ese punto de vista no hay mucho para debatir. Entra en cuestionamiento principios religiosos, claro, es otra el cosa, origen de la vida, es un tema dificultoso, no es el caso del matrimonio, de la ley de divorcio, la patria potestad. Es mucho más complejo. Mucho más complejo, el matrimonio igualitario, que era complejo. Pero también nos han llevado a un cuello de botella en este tema, ¿no? Porque la Iglesia plantea no a la educación sexual en las escuelas públicas, no a la anticoncepción, no al aborto. Bueno, por lo tanto, viva el no. Claro, ¿qué hace la humanidad para poder seguir su curso? Pues, ¿cuál sería el objetivo? No, vamos a decirlo elegantemente, no hace el amor. Una malla que hablamos de datos, hay polémica fuerte sobre el tema del INDEC, otra vez surgió, Clarín planteó objeciones importantes. El Clarín del domingo pasado. Una visión del INDEC de cada uno de ustedes. Yo creo de que el INDEC está cuestionado, esto indudablemente. Las cifras que daba el INDEC siempre fueron cuestionadas, con mayor o menor intensidad siempre fueron cuestionadas. Ahora bien, nunca hubo un consenso tan grande en cuanto al cuestionamiento de las cifras del INDEC, y en ese aspecto me da la impresión que un país necesita tener, más allá del cuestionamiento del dato que se da, el convencimiento de los sectores de la población al cual va dirigida la información de que esto es así. En rigor lo único que se ha cuestionado es el IPC. Claro, que es el más sensible. Es el más sensible porque mediáticamente se lo ha hecho el más sensible. Yo no sé si, digamos, la razón por la cual el IPC fue cuestionado es porque en realidad, voy a decir algo sorprendente, fue desvirtuado no por el gobierno kirchnerista, sino por Duhalde y su ministro de Economía, Lavagna, cuando toman al IPC como mecanismo de indexación de parte de la deuda externa argentina. En ese momento el IPC queda sometido a un campo de fuerzas brutal entre los usureros acreedores y el interés de la nación argentina. Y el gobierno argentino del doctor Kirchner eligió una manera de terminar con esto. Es muy interesante como confesión de parte la tapa de Clarín del domingo pasado, donde Clarín dice, el INDEC en otros índices sigue la inflación de las provincias y de las consultoras privadas. Lo cual demuestra que no es interés del gobierno. Se preocupa por los tenedores de bonos. Claro, Clarín se preocupa por los tenedores de bonos, no por la inflación. Una buena respuesta a todo el tema de la inflación son las paritarias, pero lo dejamos para más adelante. En realidad, para discutir esto, habría que crear un índice de precios al consumidor por cada estrato social, porque una sola canasta para 40 millones de habitantes es absurda. Gracias por acompañarnos, gracias Néstor. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Mesa de Periodistas. Gracias por acompañarnos.